Continuamente nos dicen que tenemos que salvar el planeta. Nada más sonar el despertador puedes hacer que las cosas cambien. Todos tenemos que producir menos CO2. Reducir tu huella de carbono. Tu huella de carbono. Mi estilo de vida es poco contaminante, pero vivo en la rica Alemania, cuya contribución al calentamiento global es considerable. Mis emisiones están muy por encima de la media global. Al mismo tiempo, me esfuerzo por mejorar mi huella de carbono. ¿Por qué todo el mundo intenta hacerme sentir culpable? ¿Acaso mis esfuerzos por vivir de forma austera y respetuosa con el medio ambiente aportan algo? Pero, ¿por qué empezó todo el mundo a hablar de la huella de carbono? A mediados de los años 90, unos investigadores canadienses hablaron por primera vez de la huella ecológica como metáfora del impacto humano en el planeta. Esta idea teórica fue aprovechada una década después por una de las mayores compañías petroleras del mundo, British Petroleum. BP ofreció a todo el mundo la posibilidad de calcular su huella de carbono y la empresa consiguió que todos hablaran de ello. Publicaron anuncios a toda página en periódicos como el New York Times y también en televisión. Aeropuertos de todo el mundo tenían pósters gigantes. Por supuesto, las compañías petroleras como BP y ExxonMobil sabían desde hacía tiempo que la combustión de sus productos calienta la atmósfera. No obstante, lo negaron hasta que cambiaron de táctica. Cuando la sociedad y los políticos tomaron conciencia de que la crisis climática era un problema, Exxon y todas las demás compañías petroleras cambiaron su forma de actuar. Su estilo para presionar se hizo más sutil y malicioso. Jeffrey Supran estudia en la Universidad de Harvard las estrategias de las petroleras en sus campañas de comunicación. BP invierte $100 millones al año en la campaña para popularizar el término huella de carbono. Supran dice que la industria petrolera se dirige a los individualistas, especialmente en Estados Unidos. La huella individualiza las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablar de la huella de una empresa de la misma manera que de la huella de una persona eclipsa la verdadera naturaleza del desafío climático. La idea de que las personas son más responsables del cambio climático que las empresas es un argumento muy popular en el llamado lavado verde. Según una encuesta mundial realizada en 2020, la mayoría de la gente opinaba que el cambio climático era principalmente responsabilidad de los políticos, después de los consumidores y por último de las empresas. ¿Qué hay tras todo ello? ¿Por qué tratan a toda costa de que hablemos de nuestra responsabilidad individual? Para no ser blanco de ataques, para que empecemos a sentirnos responsables. Ella es Emily Atkin, una periodista estadounidense que publica un boletín informativo sobre el cambio climático. La razón por la que la industria de los combustibles fósiles está haciendo tantas campañas de comunicación en Twitter, en vallas publicitarias, es porque tienen miedo de perder la aceptación social. Sin la confianza y el afecto del público, son más vulnerables a la regulación, y eso podría suponer su fin. En octubre de 2019, BP tuiteó: "El primer paso para reducir las emisiones consiste en saber qué papel juegas. Descubre tu huella de CO2 con nuestra nueva calculadora y comparte tu propósito hoy mismo". Pero esta vez la opinión pública contraatacó. La gente está cansada de que la engañen mientras el mundo se incendia. ¿Y cuál es su huella de carbono? ¿No creen que es un poco hipócrita echar la culpa a los consumidores? Preguntamos a 3 de las mayores empresas de combustibles fósiles. BP no respondió en absoluto. Los otros lo hicieron indirectamente. Shell promete reducir sus emisiones a cero en 2050. La lucha contra el cambio climático es un esfuerzo común de los productores de energía, los gobiernos y los consumidores, incluidos los particulares, profesionales e industriales. ExxonMobil quiere promover el desarrollo de tecnologías que hagan posible un futuro sin emisiones.
Pero estas empresas actúan como grupos de presión contra las medidas de protección del medio ambiente y extraen millones de barriles de petróleo del suelo cada día. Las 4 mayores empresas energéticas privadas son responsables del 11% de las emisiones de CO2 y metano. Si sumamos las 7 empresas estatales de Arabia Saudí, Rusia e Irán, estas corporaciones son responsables del 20% de las emisiones, y las 20 mayores empresas causan aproximadamente un tercio de las emisiones. Usted y yo contribuimos relativamente poco a la crisis climática. Nuestra huella de carbono individual no tiene mucha relevancia en el gran esquema del cambio climático. En la red hay una estadística muy popular. 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones. El 71%. Pues entonces no tenemos que prescindir de nada. Pero en realidad es más complicado que eso. Y es que todos consumimos los productos de las grandes empresas. Todos nosotros, es decir, las empresas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y sí, los individuos como usted y yo. La cuestión es, ¿qué impacto tiene nuestra renuncia personal? Esto va más allá de reducir nuestra propia huella de carbono. O nos enfrentamos al hecho de que tenemos que vivir de forma diferente o fracasaremos. Es Stuart Capstick, del Centro para el Cambio Climático y la Transformación Social de la Universidad de Cardiff. Investiga cómo puede la sociedad vivir de forma más sostenible, utilizando como ejemplo el creciente mercado de productos cárnicos veganos. Sucedió por un motivo, porque la gente decidió abandonar la carne. El mercado, los fabricantes y los supermercados pusieron a disposición más alimentos veganos, lo que a su vez atrajo a nuevos clientes. Si los gobiernos dejan de subvencionar los combustibles fósiles e invierten dinero en el transporte público o en carriles bici, será más fácil y barato que los particulares prescindan de sus autos, y eso puede provocar que más gente vaya en bicicleta y presione a los políticos. La gente puede pensar que su contribución solo es una gota en el océano, que es el sistema el que tiene que cambiar. Mi respuesta es, ¿cómo va a cambiar el sistema? No lo hará hasta que se lo exijamos. Los expertos sostienen que una de las principales iniciativas que podemos emprender consiste en alzar la voz, escribir a los políticos locales, ir a votar y hablar con los amigos para sensibilizarlos.